En un rincón apartado de un pequeño pueblo, enclavado entre verdes montañas y ríos de agua cristalina, vivía una niña llamada Sofía. Apenas tenía 8 años, pero su vida había estado marcada por una tristeza que parecía no tener fin. Su cabello castaño caía en mechones desordenados sobre sus hombros, y sus grandes ojos marrones reflejaban un cansancio prematuro, uno que ningún niño debería conocer. El hogar de Sofía no era un lugar de risas y juegos, sino un espacio lleno de miedo y dolor. Su padre, un hombre cuya amargura había corroído su alma, descargaba toda su frustración sobre ella. Cada día, el más mínimo error, o simplemente su presencia, bastaba para desencadenar su ira. Los gritos resonaban en las paredes de la casa, seguidos por los golpes que la hacían encogerse en el rincón de su habitación, sollozando en silencio. La madre de Sofía, una mujer rota por el peso de su propia tristeza, observaba sin intervenir. Tal vez el miedo la había paralizado, o quizás el tiempo le había robado toda la fuerza que alguna vez tuvo. Sofía, tan pequeña y frágil, comprendía que no podía esperar ayuda de ella. Así que, cada noche, después de que la tormenta pasaba y el silencio volvía a caer sobre la casa, la niña se arrodillaba junto a su cama y cerraba los ojos. No sabía mucho sobre Dios. En la escuela le habían contado que Él era bondadoso y que escuchaba las plegarias de aquellos que lo necesitaban. Con la inocencia que solo un niño puede tener, Sofía se aferraba a esa idea. Era su único refugio, la única esperanza que tenía en un mundo donde todo lo demás le había fallado. Dios, susurraba cada noche, con su pequeña voz temblorosa. Si estás ahí, por favor, ayúdame. No quiero vivir así. Por favor, no me abandones. Los días seguían pasando, y aunque la situación en su hogar no cambiaba, algo dentro de Sofía empezó a transformarse. Poco a poco, comenzó a sentir una cálida presencia en su corazón, como si alguien la estuviera abrazando en sus momentos más oscuros. Esa presencia no la alejaba del dolor, pero le daba fuerzas para soportarlo, para levantarse cada día y seguir adelante. Cuando las lágrimas caían por su rostro, ella sentía que no estaba sola, que alguien la escuchaba, aunque no pudiera verlo. Un día, cuando el invierno comenzaba a teñir de blanco las montañas y el aire se volvía frío y cortante, llegó al pueblo un hombre de aspecto humilde, pero con una mirada profunda y compasiva. Era un nuevo pastor que había sido enviado a la pequeña iglesia del lugar. Al enterarse de la situación de Sofía, decidió visitarla. Caminó por el sendero cubierto de nieve que llevaba a la casa de la niña, y al llegar, encontró la puerta entreabierta. Con cautela, entró y vio a Sofía sentada en el suelo de su habitación, sus pequeños brazos rodeando sus rodillas, en un intento por protegerse del mundo. El pastor se arrodilló a su lado, tratando de no asustarla. Con voz suave, comenzó a hablarle sobre el amor de Dios, sobre cómo, aunque el mundo podía ser cruel, ella no estaba sola. Le habló de la fuerza que Dios le había dado para soportar todo ese dolor y le dijo que ese mismo amor la guiaría hacia un futuro mejor. Dios tiene un plan para ti, Sofía, le susurró. Él no te ha olvidado. Tu vida no está destinada a ser solo dolor. Hay luz más allá de esta oscuridad. Las palabras del pastor tocaron algo profundo dentro de Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, una luz que brillaba en lo más profundo de su corazón. A partir de ese día, el pastor visitó a Sofía con frecuencia, llevándole pequeños regalos, pero sobre todo, brindándole palabras de consuelo y oración. Con el tiempo, el pastor y algunos miembros de la iglesia lograron que Sofía fuese adoptada por una familia amorosa que vivía en un pueblo cercano. La nueva familia de Sofía era todo lo que ella había soñado, pero nunca se atrevió a esperar. Eran personas amables, llenas de amor y comprensión. Vivían en una casita de madera, rodeada de un jardín donde florecían las flores más hermosas en primavera. Allí,
Sofía encontró un hogar donde las risas no eran raras y donde el cariño se expresaba en cada gesto. Sin embargo, el camino hacia la sanación no fue fácil. Las cicatrices que llevaba en su cuerpo y alma no desaparecieron de la noche a la mañana. A menudo, Sofía se despertaba en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza, recordando los golpes y las palabras duras que la habían perseguido durante tanto tiempo. Pero cada vez que el miedo la invadía, recordaba las palabras del pastor y la luz que había comenzado a brillar en su corazón. Se aferraba a esa luz como a un salvavidas, sabiendo que, aunque el dolor formara parte de su pasado, no tenía por qué definir su futuro. Con los años, Sofía creció y se convirtió en una joven fuerte y decidida. Aunque las heridas del pasado seguían presentes, ella aprendió a vivir con ellas, a integrarlas en su historia sin permitir que la dominaran. Sabía que su vida había sido difícil, pero también sabía que Dios la había guiado hacia un lugar mejor, un lugar donde finalmente podía ser feliz. Inspirada por su propia experiencia, Sofía decidió dedicar su vida a ayudar a otros niños que, como ella, habían conocido el dolor demasiado pronto. Se convirtió en trabajadora social y comenzó a trabajar en un hogar para niños maltratados. Cada día compartía su historia con ellos, no para despertar lástima, sino para mostrarles que había esperanza, que podían salir adelante, que sus vidas no estaban destinadas a ser solo sufrimiento. Los niños la miraban con ojos llenos de admiración, y en sus corazones, Sofía veía reflejada esa misma luz que una vez la había salvado a ella. Con cada niño que ayudaba, sentía que su propia alma sanaba un poco más. La vida seguía adelante, con sus altos y bajos, pero Sofía sabía que nunca estaba sola. Dios la había guiado hasta aquí, y ella estaba decidida a ser esa luz para otros. A veces, cuando el sol se ponía detrás de las montañas y el cielo se teñía de colores cálidos, Sofía se sentaba en el porche de su casa, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer. En esos momentos, recordaba a la niña que había sido, arrodillada junto a su cama, suplicando por ayuda en la oscuridad. Y aunque la nostalgia llenaba su corazón, también lo hacía el agradecimiento, porque sabía que, aunque su camino había sido difícil, había encontrado la fuerza para seguir adelante, y con esa misma fuerza estaba ayudando a otros a encontrar su propio camino hacia la luz. Y así, con el paso del tiempo, Sofía se convirtió en una leyenda en su pueblo, una mujer que había superado el sufrimiento y había encontrado la redención a través del amor y la fe. Pero para ella, la verdadera recompensa era ver a esos niños, una vez perdidos en la oscuridad, encontrar su propia luz, sabiendo que, en algún lugar, Dios estaba sonriendo.